Y bueno, es muy grato verte de nuevo. Creo que hay una lección muy grande que tiene que aprender el pueblo ecuatoriano y fue la mala decisión que tomó en haber votado por este señor que ya sabíamos que él había actuado de manera ilegal y con falta de ética cuando hubo la crisis bancaria anteriormente. Bueno, el derecho es lo único que tenemos, es decir, el derecho es el acuerdo al que hemos llegado como pueblo ecuatoriano para solucionar los conflictos. El derecho es el consenso social que tenemos. Si no respetamos esto, no tenemos nada. Estamos yéndonos por encima del soberano. El soberano ha expresado su voluntad a través de la Asamblea y la Asamblea es quien ha creado las leyes, la Constitución y todo lo que nos rige. Pero hay un irrespeto total a la voluntad popular, porque obviamente estamos viendo cómo las leyes y lo peor de todo es en el campo penal cómo se está violando la ley y cometiendo crímenes. No tenemos un gobierno, tenemos una mafia que nos rige. Entonces, mi pregunta, Andrés, es ¿cómo se vincula o tú crees que todavía no hay evidencias de cómo se vincula el banco o los negocios de Lazo con el narcotráfico? A ver, entonces recogemos tres preguntas tal vez. A ver, Iván Loza, por favor, preguntas cortitas para que pueda responder Andrés a más preguntas, ¿no? Y más compañeros puedan participar. Muy buenas tardes, ¿sí se me escucha? Sí, se le escucha. Bueno, en primer lugar agradecer a todos por haber abierto este espacio para nosotros, para los jóvenes sobre todo, que es quienes en algún momento vamos a tomar las riendas de lo que es el futuro del país. Es importante poder participar con aquellas personas que hoy están labrando, que hoy están participando en lo que es el espectro político. Alguna vez Andrés Arauz le preguntó a Guillermo Lasso que cuál era la decisión, si tenía que elegir entre su banco, si tenía que elegir entre el país, y hoy podemos ver los resultados, las utilidades de la banca, mientras que el país enfrenta una grave crisis. Nos hemos dado cuenta de cuál fue la elección de Guillermo Lasso. La pregunta es, ¿cuál sería el impacto en materia de seguridad ante las clases populares por el hecho de haber favorecido políticas financieras que apoyaron a la banca? Recordemos que cuando fueron las elecciones a la presidencia, Andrés Arauz propuso enviar 1.000 millones a las familias más pobres. Y sin embargo, si nosotros nos pondríamos a analizar todo lo que nosotros hemos visto, todo lo que Guillermo Lasso, las políticas que Guillermo Lasso ha aplicado, serían más de estos 1.000 millones lo que se ha aportado a la banca, lo que se ha aportado a las grandes élites que siempre han gobernado este país. Entonces, ¿cuál es el impacto de haber elegido apoyar a estos sectores, a los grandes sectores financieros en cuestión de todo lo que es su economía, en lugar de haber apoyado a los sectores populares en materias de seguridad? Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta más, a ver, ¿quién está? Víctor Argotti. Sí, buenas noches con todas y con todos, qué gusto estar acá. Hola Andrés, qué gusto saludarte. Tema de instancias, ¿no? Tú has hecho una revisión de todas las flagrantes violaciones y atropellos de Lasso, y hay pocas expectativas en la institucionalidad ecuatoriana en este momento. No se avisoran cambios inmediatos a nivel de fiscalía, no hay gran confianza en lo que vaya a avanzar la Corte Constitucional. Ojalá no sea así, pero no es seguro. Entonces, instancias, hermano, instancias a las que se podría recurrir desde la sociedad civil, por último, ¿no? Para que esto se vaya visibilizando y se vaya generando algún tipo de presión. 2 años más así no es viable, no es soportable, no es aguantable y no se ven caminos seguros, ¿no? Eso. A ver, creo que hay 2 preguntas más con la mano alzada. Escuchemos de una vez. No, ¿Sí? Andrés, ¿quieres responder? contestar? Sí, Claro, por favor. sí. Sí.
Bueno, a ver, comenzando por la última, las instancias. Eh, yo mencioné algo que ha estado todavía fuera del radar principal, que es el tema de la superintendencia de bancos, ¿no? La superintendencia de bancos tiene poder, tiene capacidad de ejercer sanciones en el ámbito del derecho administrativo y tiene pues competencias bastante extensas y alta discrecionalidad en el establecimiento de esas sanciones. Yo creo que no hay que descuidar lo que pueda hacer la superintendencia de bancos si es que se llega a tener una superintendencia de bancos independiente. Por lo tanto, hay que apuntalar ese eje, ese pilar de fiscalización y control, que es parte del poder de control social, la función de control social, y que tenemos que, digamos, respaldar y apoyar, obviamente, hacer seguimiento. Entonces, mi invitación es que este gran colectivo, la ciudadanía que nos ve, debemos estar por los miles en las distintas redes, que ponga atención al tema de la superintendencia de bancos, porque pudiéramos llegar a tener una autoridad independiente y quizás desde ese lugar es donde más fácilmente se pueda exigir una rendición de cuentas y además obtener más información para presentar a la ciudadanía. Por ejemplo, atendiendo a la pregunta número uno que se me hizo, ¿no? A ver, evidencia concreta, específica del vínculo del narcotráfico con Guillermo Lazo. Bueno, esa información la tiene la autoridad judicial, la tiene la autoridad antilavado del Ecuador, que se llama UAFE, y la tiene la superintendencia de bancos. El tema judicial sabemos que es complicado. El tema de la autoridad ante lavado, el día que explotó el caso Gran Padrino por parte del medio digital La Posta, ese mismo día Guillermo Lazo reemplazó a la autoridad antilavado del Ecuador, que era una funcionaria de carrera, Carla Mera, pro año, y fue reemplazada por un absolutamente obsecuente a él de la Fundación Ecuador Libre, el señor Andrade, quien ahora ejerce el rol de la UAFE. Entonces, ese segundo lugar también está perdido. El tercer lugar, que es posible que pudiéramos confiar que tenga una autoridad independiente, como además lo dispone la Constitución, es la superintendencia de bancos. Así que apostemos a que haya un proceso transparente y que a través de ese espacio se pueda esclarecer aún más lo que ocurre en el Ecuador y de esos vínculos concretos. Lo que puedo decir es yo dónde se debe investigar, dónde están las pistas de los flujos irregulares que deberían llamar la atención de la autoridad. Y es en la empresa Bonarco, es en las adquisiciones de inmuebles en Florida, es en la constitución del Banco Banisi, es en la operación del peculado bancario relacionado a él, las captaciones de ese banco, en fin. Yo creo que hay múltiples avenidas por donde investigar, pero la investigación debe corresponder a la autoridad, en este caso tributaria, de antilavado o superintendencia de banco. Así que insisto por creo enésima vez, ojo al tema de la superintendencia de bancos. Y la pregunta que hizo el compañero sobre ese dilema de política pública, de lo que ha implicado el dar énfasis en una política orientada a la banca, hay dos muestras clarísimas, ¿no? El nivel de utilidades de la banca que supera 1% del PIB, imagínense 1%. Esos 1.000 millones que hablábamos de invertir en la gente más vulnerable del Ecuador, que estaba sufriendo en el contexto de la pandemia, que necesitaba tener un impulso a su bolsillo ciudadano para poder reactivar la economía propia y la del país entero, pero además el de recuperar la confianza en el valor de la palabra de la autoridad pública, del liderazgo político nacional. Esos 1.000 millones es lo que ha tenido la banca en este 22 meses de gobierno de Lazo. 1.000 millones de dólares, más inclusive. Solo Lazo ha ganado 192 millones de dólares él personalmente. O sea, su fortuna ha crecido en 192 millones de dólares desde que se posesionó. ¿No les parece algo así irritante, indignante, un poquito pasado de los niveles? O sea, me parece que
Esto debe indignar a un país entero. 192 millones de dólares la fortuna personal familiar de Guillermo Lasso. Y claro, ese es dinero que primero no se queda ni siquiera en el país, se va al exterior, se esconde en esos fideicomisos en Dakota y acá no lo volvemos a oler nunca más. Ese dinero no se invierte, no se tributa, no aporta al desarrollo nacional y obviamente no se ve reflejado en la inversión pública, no se ve reflejado en la dotación de servicios públicos, de una política cultural, deportiva, de cuidado, de inserción social, de reinserción a la sociedad de quienes han estado víctimas de la delincuencia, de prevención, de iluminación, de construcción de espacios públicos, de dotación de material para la seguridad de nuestra Policía Nacional, de conformación de unidades de élite especializada de lucha contra el crimen organizado, de dotación de equipos de rayos X para las aduanas que hasta ahora no logran instalar para poder prevenir el tema del acometimiento de delitos o comisión de delitos en el caso del narcotráfico. No hay nada de eso y no es casual. No es casual porque vemos que, y esta es una de las partes más tristes de la historia reciente de nuestro país, y es que Lasso, asumiendo inclusive buena fe, no puede liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana, incluso si fuera un tipo de buena fe. ¿Saben por qué? Porque está secuestrado, está chantajeado por los narcogenerales. Y la mejor evidencia de eso fue el caso Bernal, cuando él volvió al país en el avión y dijo que los iba a sacar y después se arrepintió de sacarlos. O sea, eso nunca ha ocurrido en el país, que es el mando policial el que está por sobre la autoridad civil. Es la policía la que le dijo, señor Lasso, usted no me puede sacar, aquí mando yo. En ese momento, cuando la autoridad civil no tiene mando sobre la policía, estamos fregados. Estamos fregados porque significa que ellos le tienen agarrado por el cuello y le tienen la información secreta, los datos, etcétera. Que haya tenido que pasar todo lo que pasó para que él se atreva a sacarlos de ese rol a esos narcogenerales, bueno, nos evidencia que la política de seguridad estuvo siempre secuestrada por intereses de facciones dentro de la Policía Nacional, de liderazgos dentro de la Policía Nacional, y no con la perspectiva de subsanar la problemática desde la necesidad ciudadana. ¿Ya? Por eso, y ahora ya se entiende, que haya puesto a Alexandra Vela, una persona que por demás ella misma ha dicho que no tiene ningún conocimiento sobre seguridad o seguridad ciudadana, y sin embargo estuvo casi un año a cargo del tema de la seguridad en nuestro país, como ministra de gobierno. Y luego, en vez de reemplazarlo por un técnico especializado en seguridad ciudadana, o una técnica especializada en seguridad ciudadana, de los cuales tenemos cientos en el Ecuador, incluso con formación en el exterior, decidió ponerle a Diego Ordóñez. Discúlpenme, pero ¿qué conocimiento en materia de seguridad ciudadana tiene Diego Ordóñez? Solo está ahí para ser un vocero del presidente Lasso en la dimensión de persecución política y no de enfrentar la realidad en materia de inseguridad ciudadana. En el momento que pone a esas personas, no actúa porque está secuestrado, porque está chantajeado, porque no tiene ningún margen de actuación, porque está en juego su propia familia, chantajeada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Dejar hacer y dejar pasar. Y ese dejar hacer y dejar pasar significó numerosas masacres en las cárceles del Ecuador, ha significado homicidio, sicariato, vacunas, extorsión, delincuencia de todo tipo, toma del territorio completo e inclusive la pérdida del ejercicio soberano del Estado ecuatoriano en la provincia de Esmeraldas, algo que es intolerable y que nos va a terminar costando generaciones enteras. Muchas gracias, Andrés. A ver, la siguiente pregunta, Vinicio Ruiz, por favor. Vinicio Ruiz.
A ver, no se conecta. Entonces, Roberto Ruiz, por favor. Abre el micrófono. Sí, buenas tardes. Ya entró Vinicio Ruiz. A ver, por favor. No sé si no estoy viendo la cámara, perdonen. No se preocupe, haga la pregunta, por favor. Ahora sí. Tiempo. Buenas noches a todos y todas. Un agradecimiento también por tomarnos en cuenta desde acá, desde este rincón de la tierra de Carolina del Norte. Una pregunta muy rápida para Andrés es acerca de por qué toda esta información y toda esta investigación no se tomó en cuenta con profundidad antes de las elecciones y así evitar la misma candidatura de Guillermo Lasso. Eso es todo. Roberto Ruiz, igual vamos a tomar 3 preguntas, ¿no? Roberto Ruiz, por favor. Ahora sí, muy buenas tardes, compas. Bueno, realmente es un gusto poder escuchar a Andrés, realmente la disertación, todo esto que habló sobre, tanto desde la crisis financiera, sobre cómo se conforma el tema propio de la bancocracia es demasiado importante y sobre todo en el contexto en donde ahorita nos encontramos en el Ecuador. Y prácticamente me recuerdo de una publicación de hace unos meses en CELAC, en donde también pertenezco al espacio, pero desde el Observatorio de Lawfare, en donde se evidenciaba de que en el año 2021 y a partir de la desregularización financiera con los organismos multilaterales, prácticamente el Ecuador y el sistema financiero lavó una gran cantidad de dinero ilícito, o sea, principalmente entre el 1 hasta el 5% del PIB, y ya en el año 2021 con 3.500 millones de dólares, inclusive hay ciertas cuestiones que no son tan coherentes porque el volumen de dinero atípico no coincide también con los ciclos económicos que en aquel entonces estábamos, tanto en el contexto de la pandemia como después de la pandemia. Y urge también un interrogante, o sea, ¿cuál es la labor ahorita o hacia dónde se está orientando el sistema financiero ecuatoriano? Porque prácticamente lo que se ve es que, si bien es cierto, en estos últimos años se planteó un relato de que supuestamente si un empresario llegaba, iba a ser un empresario digno, que no iba a estar ligado a entramados de corrupción, entramados inclusive, como se reveló en El Gran Padrino, con las sociedades criminales, sí hace repensar ahorita cuál es el papel del sistema financiero ecuatoriano y la necesidad también desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, para tratar de generar una especie de auditoría pública, porque algo está sucediendo y todos estos volúmenes de dinero ilícito no coinciden tampoco con la masa monetaria. Y muchas gracias a todos por este espacio. Gracias. Jorge Miranda. Muchas gracias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, compañeros? Como mencionaste, Andrés, Ecuador ha hecho un gran esfuerzo regulatorio durante la Revolución Ciudadana precisamente para evitar la salida de dineros a paraísos fiscales. Sin embargo, los banqueros siempre encuentran mecanismos para burlar la ley nacional o encuentran mecanismos fértiles en el exterior para buscar alternativas, ¿no? Y sabemos que justamente los países a nivel mundial, bajo el discurso de que quieren enfrentar a los paraísos fiscales, están tratando de hacer regulaciones. Sin embargo, los que han salido de los acuerdos que han llegado son wishy-washy, son así bien tibios, porque estos países encargados de hacer regulaciones son los países que tienen paraísos fiscales. Estados Unidos tiene paraísos fiscales. Inclusive en Estados Unidos tienes asambleístas, unos cuantos que han dicho, hey, pongámosle ojo a esto, pero no sucede nada en este sentido. Entonces, tenemos un país que quiere regular esto, pero a nivel internacional tenemos barreras y problemas. ¿Cómo se puede enfrentar esta situación? A ver, y una tercera pregunta, Cruz de Janón, por favor. Cruz de Janón, conéctese, por favor. Buenas tardes, compañero. Un gusto estar en esta reunión y saludarte, querido compañero Andrés. Dentro de mi ignorancia, compa, para que me despejes aún más, porque con todo lo que ha dicho, en realidad que lo que vemos es una gran cantidad de pruebas, ¿no? De todo lo que ha venido haciendo este hombre que tenemos como presidente. La pregunta es, ¿se podrá enjuiciar a los jueces de la Corte Constitucional en el caso de no dictar un dictamen favorable a los sectores sociales, siendo que las evidencias son palpables, están ahí? Ahora, supongamos que fuese así, ¿quiénes serían los que podrían o los que pueden plantear ese juicio? Nosotros, la sociedad civil,
¿Quién? ¿O algún otro organismo? No sé. Eso, compañero. Muchas gracias. A ver, entonces son 3 preguntas, por favor, estimado Andrés, ¿puedes contestar? Sí, a ver, la primera era, ¿por qué no salió esto antes de la elección? ¿Por qué no se planteó? El contexto. Primero, sí se lo planteó y ahí está la documentación entregada al Consejo Nacional Electoral respecto tanto al peculado bancario. Yo presenté incluso denuncia en la Fiscalía respecto a ese tema. Antes de la elección planteamos la impugnación a la candidatura de Lasso y lo que hizo el CNE en vez de investigar fue mandarle una pregunta a Lasso y le dijeron, vea, Arauz, el equipo de campaña de Arauz presenta todos estos documentos, ¿qué dice usted al respecto? Y Lasso les mandó una declaración juramentada diciendo, yo rejuro que recontrajuro que no tengo offshore. Y ya, y el CNE dijo, ah, ya ven, yo tengo aquí la declaración juramentada, entonces con eso yo asumo el principio de buena fe y se acabó. Y calificaron la candidatura de Lasso. Cuando nosotros pasamos como 300 páginas de evidencia para que el CNE pueda actuar conforme a la ley e impedir su ejercicio como candidato, ¿no? Que es la realidad también, que Pandora Papers ocurre en noviembre del 21, es decir, ya cuando Lasso era presidente. Y ahí se confirma lo que denunciamos en la impugnación de la candidatura. Entonces, también hay un desfase de información. Ahora yo les puedo decir ya no sospechas, sino confirmaciones de esas sospechas. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no? Todo esto hacen para ocultar, pero en Pandora Papers, ¿qué se reveló? Los mails de los abogados de Lazo. Entonces, ya qué más evidencia que los mails internos, pero claro, incluso ahí es difícil de judicializar porque dicen, bueno, es información obtenida mediante hackeo, filtración, etcétera, entonces no ha seguido la custodia respectiva, la cadena de custodia respectiva. Es decir, es difícil de judicializar por el hecho de que se hackeó y se publicó esa información por parte del consorcio de periodistas. Entonces, es el camino lento al que igual se debe recurrir en la justicia para poder comprobar todo lo indicado. Ahora, eso es, digamos, el camino lento de lo judicial. La conciencia política de los ecuatorianos creo que ha sido muy clara, al punto que en el referéndum le dijimos no a Lazo, inclusive sin necesidad de que nos presenten documentos y demás, ¿no? Porque sabíamos que estaba contaminado su ejercicio en la presidencia.